Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo de control H infinito, en concreto un problema de prealimentación, feedforward, donde habrá elementos con retardo que aproximaremos con PAD, porque H infinito necesita funciones racionales, no puede utilizar retardos. Vamos a discutir qué problema en concreto queremos resolver. Compararemos tres casos con distintos retardos. En el primer caso tendremos una planta sin retardo y una perturbación sin retardo. El segundo caso será difícil porque la perturbación medible en mi problema de feedforward tendrá un efecto inmediato y, sin embargo, mi planta tardará 0,65 unidades de tiempo en poder tener efecto. Por lo tanto, los primeros 0,65 segundos vamos vendidos. No podemos hacer nada para evitar ese efecto. Y luego tendremos un caso que va a ser el más fácil de los tres. La planta tiene efecto inmediato, la corrección que yo puedo hacer, y la perturbación tiene retardo. Desde que yo la mido hasta que tenga efecto sobre la salida pasarán 0,65 segundos y por tanto yo podré prepararme, anticiparme para tener una cancelación mejor. El objetivo de este problema es ver cómo hacerlo con H infinito. Vamos a plantear las funciones de transferencia en concreto. Mi planta sin retardo será esta de aquí, G0, que será la planta con retardo, pues le añadiré efectivamente este retardo de la planta. Por ejemplo, en el caso 3, pues la planta no tiene retardo y lo tendrá la perturbación. El efecto de mis perturbaciones pues será un efecto sin retardo y luego pues construiré G per 0 multiplicando por la transformada de Laplace de ese retardo. Para poder hacer H infinito no se puede hacer con el retardo exacto. El control H sin necesita una representación en variables de estado sin retardo o una matriz de transferencia racional y el retardo lo aproximaremos con la aproximación de PADE. Por ejemplo, está la aproximación de PADE de orden 1, que pone un polo y un cero de fase no mínima en D medios, o si yo hiciera el desarrollo de Taylor de este numerador y este denominador a más orden, pues tendría las aproximaciones de orden 2, 3, etc. Por ejemplo, las aproximaciones de orden 1, de orden 2 y de orden 9 del retardo, pues las podemos ver aquí. La azul es la orden 1, la roja es la orden 2, la amarilla es la orden 9, comparado con el escalón, digamos, retrasado un segundo, que sería el retardo puro sin aproximaciones. Nosotros haremos el H infinito con la aproximación de PAD de orden 2 y luego comprobaremos las prestaciones con la planta con retardo de verdad, con retardo sin aproximar. En este caso la planta G, pues como no tiene retardo, pues es exactamente lo mismo que antes, pero la planta GPERT pues era 1,1 entre S más 1 y un retardo, y bueno, pues estos elementos son lo que ha puesto el aproximador de PAD de ese retardo. De modo que nuestro optimizador pensará que la respuesta de la perturbación es la raya azul en vez de la raya roja, pero bueno, la aproximación es bastante decente. La prealimentación ideal, pues claro, sería la inversa de G por G de perturbaciones. Sin retardo sería esto, queda no realizable, y aparte de esto, pues tendríamos que añadir el retardo de las perturbaciones con un menos retard por S y hacer anticausal E elevado a más retardo de planta por S debido al efecto de esta inversa. Entonces, en el caso de que el retardo de la planta sea mayor que el de la perturbación, esto daría anticipativo, no causal, y claro, pues MATLAB me da errores, pero no lo vamos a utilizar ni en simulación, ni en diseño, ni nada, porque no podemos hacer nada con él. Entonces ahora, para hacer el H infinito, pues si yo planteo la planta generalizada sin ponderar, pues será esta. La salida es D por GPERT más U por G. La segunda salida generalizada será la propia U para limitarla y la información del controlador será D, perturbación medible. Y lo que ocurre es que para diseño pues no lo tengo que hacer con este PG0, sino que lo tengo que hacer con el PG PADE, utilizando GPERT PADE y GPADE si estos elementos tienen retardo. La perturbación de entrada supondremos que es un filtro paso abajo con el diagrama de Bode de amplitud de aquí de la línea azul multiplicada por ese GPERT 0, digamos, pues tendrá un efecto, por tanto, sin prealimentación, sin feedforward, pues como la línea roja, y el objetivo, claro, es bajar el efecto rojo utilizando la perturbación medible. El peso sobre la salida. Bueno, pues para cada uno de los casos vamos a montar distintos pesos. Yo voy a jugar con 4 parámetros. Un parámetro de ancho de banda, otro parámetro de ganancia de baja frecuencia, otro parámetro de ganancia de alta frecuencia y un polo por aquí al final. Podéis vosotros cambiar números, etcétera, y ver lo que ocurre, pero lo que hace el parámetro bandwidth, ancho de banda, es tirar a la derecha el momento en que esto empieza a subir. Lo que hace el parámetro low frequency gain es subir y bajar esta atenuación a baja frecuencia. Lo que hace el parámetro high frequency gain es subir y bajar por aquí, este pico. Y lo que hace el polo que voy a poner al final, pues es tirar a izquierda y derecha estas gráficas. Con lo cual un poco pues jugando con el nivel por la izquierda,
con el momento en que empieza el bulto hacia arriba, con lo alto que es el bulto y con el momento en que empieza el bulto a bajar, con esos 4 parámetros yo puedo hacer, más o menos por prueba y error, estos dibujitos que son los que en cada uno de los casos han dado gamma igual a 1. Si empujo más hacia abajo por aquí, o hacia la derecha, o hacia la izquierda por aquí, o hacia abajo por en medio, o eso, cualquiera de los tres, pues entonces el gamma ya da menor que 1. Por lo tanto, esto es lo mejor que he podido hacer de plantillas de salida para que rechacen lo más posible las perturbaciones, ahora veremos más en detalle el significado, sin que la amplitud de U supere esta plantilla, que es 7,5 por el peso de las perturbaciones, porque yo quiero limitar a 7,5 la ganancia de mi bloque de feedforward. Entonces, la inversa de las plantillas son los pesos, tengo una perturbación medible y una acción de control, construyo esta planta generalizada ponderada y al hacer H infinito, pues claro, todos los casos están puestos para que dé gamma después de la optimización igual a 1. Este sería, por ejemplo, el caso 3, donde efectivamente no se supera la plantilla de U y donde, por ejemplo, pues tendría esta respuesta temporal sin prealimentación y con prealimentación. Esta sería la salida y abajo sería la acción de control que, claro, pues al final pues da un golpe para cancelar, etcétera. De hecho, bueno, vosotros podéis ejecutar uno a uno cada uno de los casos y analizarlo en detalle. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso 3, pues que el control se anticipa un poquito, como tiene limitaciones de amplitud, para no tener que dar un golpe demasiado gordo, claro, de hecho infinito, por no realizable en el caso ideal. Cuando llega la perturbación, pues adelanta su efecto, da el golpe antes de que llegue la perturbación para que así le pille ya a mitad de camino y tenga un efecto mucho menor. Os dejo como ejercicio que veáis cada uno de los casos y lo analicéis en detalle cada uno de ellos, pero nosotros vamos ahora a ver la comparación de los 3 casos superpuestos. En concreto, en este diagrama de respuesta temporal, yo hago la respuesta ante escalón del LFT de la planta sin PAD, la planta con el retardo correcto, con el K que me da el H infinito, ¿vale? Y luego lo multiplico por el WPerth, que es el que transforma las entradas normalizadas de amplitud 1 en entradas de la amplitud en unidades físicas que entran a la planta. Entonces yo simulo este CLVPerth y lo que ocurre es que pues, lo almaceno en CL casos, el caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, sin control sería la línea punteada, con O igual a 0 en azul, y cuando no hay ningún retardo, pues es la línea azul oscuro, sólida. Y por ejemplo, pues cuando hay retardo en la planta, para no violar las limitaciones en frecuencia, más o menos pues en amplitud también un poco de la acción de control, lo más rápido que se puede hacer es la línea roja, claro, porque desde que viene la perturbación hasta que actúa la planta, pues hay un intervalo de 0,6 segundos donde no podemos hacer nada, entonces pues cuando llega el efecto de la planta y además pues limitado en amplitud, bueno, pues se puede hacer lo que se puede hacer. Esa es la línea roja, es el caso más difícil, mucho más difícil que el caso sin retardo, donde inmediatamente que me llega la perturbación yo puedo actuar. Entonces aquí tenemos que las líneas azul y roja están poco pues limitadas al mismo pico, grosso modo, claro, el H infinito lo que limita es en frecuencia, la respuesta temporal pues es un poco una aproximación a lo que queremos, ¿vale? La teoría es solo en frecuencia, pero en fin, pues grosso modo el pico de saturación está en menos 4, son las dos prácticamente iguales, pero lo que ocurre es que, claro, pues que como en el caso rojo el efecto cancelador empieza 0,65 segundos después, pues claro, durante ese tiempo la planta sube mucho, mientras que en el caso azul empezamos ya a contrarrestar la perturbación en cuanto esta empieza a tener efecto. Y de hecho, pues el mejor de los casos es el amarillo, que es el caso donde conozco con 0,65 segundos de antelación lo que va a pasar en el futuro y por tanto yo puedo empezar a actuar para meter ya la inercia de la planta adecuadamente para que cuando llegue la perturbación esté ya todo a las velocidades y adecuadas, etcétera. Y entonces, pues claro, es la que menos amplitud de acción de control necesita debido a ese conocimiento con antelación de lo que va a pasar y la que muchísimo mejor hace dicha cancelación, como obviamente nuestra intuición esperaría. Cuanto más anticipadamente conozca lo que va a pasar, el efecto de esa perturbación, mejores prestaciones podré conseguir. Pues esta es la respuesta temporal de los 3 diseños y si ahora los comparamos en frecuencia, aquí en esta gráfica tenemos la respuesta en frecuencia de la solución óptima en cada uno de los 3 casos. Lo que tenemos es una plantilla de limitación de la acción de control común a todos los casos, que está aquí en punteado rojo abajo, U, y entonces pues lo más que podemos tirar la raya azul, que sería el comportamiento sin feedforward, hacia abajo, sin superar la plantilla roja en acción de control, pues es para cada uno de los casos estas 3 rayas. Vemos que cuando conozco con anticipación el efecto de la perturbación, pues entonces puedo empujar un montón hacia abajo,
y encima pues la actividad del control de alta frecuencia también es muy baja. El caso intermedio es el caso sin retardo y el caso con retardo en la planta pues no me permite empujar muy abajo porque claro, hay 0,6 segundos y no van a poder ser cancelados, es un límite de prestaciones imposible de evitar, sea cual sea mi límite de la acción de control, pero lo mejor que puedo hacer es la raya roja, donde aquí vemos un efecto cama de agua, donde pues el efecto del retardo en la planta parece que hace que para cancelar a bajas frecuencias yo deba ser peor a altas frecuencias que sin hacer nada. Con lo cual, vamos a concluir. En este vídeo hemos resuelto un problema de feedforward, prealimentación medible, para 3 casos. Con la aproximación de PAD y esta planta generalizada hemos podido resolver un problema h infinito, de modo que los resultados en tiempo confirman la intuición de que, con limitación en amplitud de acción de control, lo peor es mi planta retrasada y lo mejor es mi perturbación retrasada. Y en el diagrama de respuesta en frecuencia también se ve lo mismo, que las limitaciones en amplitud de la acción de control son verificadas y que la mejor cancelación de perturbaciones es cuando yo conozco anticipadamente el efecto de la perturbación y la peor es cuando mi perturbación actúa inmediatamente y yo no puedo cancelarla si no me espero 0,65 segundos al retardo de mi planta. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.